Buenos días. Damos inicio a nuestra actividad en el marco de las actividades programadas en la semana de tutoría Infórmate. Cerramos esta semana con la charla, este foro entre estudiantes en relación al desarrollo de habilidades digitales y hábitos de estudio. Bienvenidos. De acuerdo y en armonía con el registro, el seguimiento y acompañamiento que se brinda a la comunidad estudiantil en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rebsamen, se ha focalizado la incidencia en procesos de regularización de determinadas materias, lo que refleja incomprensión en temáticas presentes en ellas, la cual puede deberse a múltiples factores, como por ejemplo, la dificultad o la amplitud del contenido, el estilo de enseñanza, el no contar con adecuadas herramientas previas, la conexión con otras asignaturas o comprensión de su finalidad para la labor docente. En este sentido, el área de tutoría ha generado este espacio de diálogo, de análisis, de reflexión, que permita brindar una orientación basada en la experiencia directa para poder comprender temas y asignaturas que impliquen un reto académico. Estamos convencidos de que el intercambio de experiencias brindará elementos suficientes para que ustedes puedan resolver sus problemas, para que puedan identificar estrategias de aprendizaje, de información, fortalecer hábitos de estudio y conocer diversas herramientas digitales que les permitan afrontar los retos y adversidades en las que se encuentran actualmente con el trabajo a distancia. Esperamos que esta charla genere los insumos necesarios para mejorar su experiencia de aprendizaje en nuestra escuela, favorecer también la mejora en su desempeño académico. En este sentido, quiero dar la más cordial bienvenida a los compañeros de cuarto grado que esta mañana se han dado cita para compartir con su generosidad, con esa trayectoria académica que les caracteriza, sus aprendizajes, sus tips, recomendaciones y herramientas que serán de gran utilidad a los estudiantes que se acaban de incorporar a nuestra alma mater, estudiantes de primer grado de la licenciatura en educación primaria. Es por ello que agradezco a Claudia García Uribe, estudiante de cuarto grado grupo A. Muchas gracias por estar aquí presente, Claudia. A Natividad Mancilla Torres, del cuarto grado grupo B, y a Vladimir Pérez Morales por acompañarnos esta mañana del cuarto grado grupo C en esta disertación, en este diálogo, en este aprendizaje entre pares realmente significativo para los estudiantes en formación. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz a ustedes tres. Bienvenidos. Para fines de este ejercicio, la sesión será grabada, estará a disposición de todos ustedes en la página oficial de tutoría. En breve incorporaremos al chat el link correspondiente para que puedan consultar esta grabación y hacer la difusión correspondiente de manera asincrónica. Cualquier duda, cualquier comentario podrán irlo registrando en el chat. La dinámica de esta mañana consiste en hacer una presentación por parte de sus compañeros. Posteriormente generaremos este diálogo asertivo en el cual podrán plantear preguntas, en el cual podremos debatir, dirimir y generar algunas líneas de análisis, establecer algunos acuerdos y sobre todo afianzar su formación y recuperar experiencias significativas que fortalezcan su práctica docente. En este sentido, les pido a Claudia, a Nati y a Vladimir tengan a bien hacer uso de la voz. Adelante. Muchas gracias, maestra. Bueno, vamos a comenzar. Me parece que vamos a proyectar en este momento para dar seguimiento a la charla.
Gracias. Cuando iniciamos abordar estas temáticas, para nosotros fue una experiencia bastante personal y fue rescatar mucho de lo que vivimos a lo largo de estos 4 años. La primera temática que vamos a abordar precisamente es acerca de las dificultades. Si le puedes adelantar, Nati, por favor. De las temáticas que se nos dificultaron. ¿Qué me puedes comentar, Claudia, de estas situaciones que se te llegaron a dificultar? Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Claudia y en cuanto a esta temática, creo que fue un poco más en el trayecto de preparación para la enseñanza y el aprendizaje. De alguna manera, nosotros como alumnos debemos de identificar los momentos de ser docente, y esto implica un análisis del plan y programas de estudio vigente. Quiere decir que, por ejemplo, actualmente en básica se encuentran dos modelos educativos, que es el 2011 y el 2017 con aprendizajes clave, y fueron dificultades que pude presentar porque en este caso los planes mencionan el qué hacer como docente, qué aprendizaje implementar, pero en ningún momento te dice el cómo. Entonces, es momento de como docente o como futuro docente, crees estrategias para realizar o aplicar ese cómo. En ese sentido, la parte del diagnóstico y planeación es muy importante, y yo creo que sí es recomendable que ustedes lo conozcan, chavos, porque el diagnóstico bien diseñado es la parte medular, donde contengan las partes biológicas, psicológicas y cognitivas del alumno, así como los canales de aprendizaje, las actitudes, sus intereses, todo adecuado al grado específico y a la edad. A partir de que tú tienes un diagnóstico bien elaborado donde identificas a tus alumnos, tú diseñas una excelente planeación. Está definida como un plan de trabajo que contemplen ciertos elementos que ayuden o que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje y que faciliten el uso de las competencias, que es saber ser, saber hacer y saber. En este caso, también es importante que ustedes desarrollen esa capacidad de observación al contexto y de alguna manera vincularlo. ¿De qué manera el contexto social permea en el contexto educativo? Y a su vez, esos dos trasplazan el plano del aula, y siempre va a haber esa sinergia entre esos tres contextos: social, educativo y áulico, que te ayudará a ti en la implementación de llevar un proceso de enseñanza y aprendizaje más efectivo para tus alumnos. Y es importante que tú logres hacer esa observación, y ya lo ven en este primer año con el diario de campo, con la significación de la cultura de entramado, con realizar esa observación, y autores que yo les puedo recomendar que para mí fueron muy significativos, pues parte desde Santos Guerra, Zabalza, Cecilia Fierro, con las dimensiones de la práctica docente, y Taylor Borman con la enseñanza del diario de campo. En ese sentido, Nati, ¿qué nos podrías mencionar sobre las temáticas que se te dificultaron? Me parece que Nati tiene problemas con su audio. Es necesario que active el micrófono. Buenas tardes, disculpen, es que como estoy proyectando, tengo que ir y regresar. Bueno, como ya nos mencionó Claudia, en primer año en el trayecto de observación, nosotros realizamos la primera parte, que es el diagnóstico. Nosotros aprendemos cómo se conforma, cuáles son sus elementos, para qué nos sirve cada uno y cómo esto nos ayuda posteriormente a realizar nuestra próxima práctica.
Aquí nos ayuda a realizar una sistematización de la información. En ello es muy importante, ya que nosotros contábamos nuestras experiencias donde decíamos, bueno, nosotros vamos a la escuela primaria y vemos del contexto de la escuela, no de la comunidad. Aquí decíamos, bueno, voy a observar fuera de la escuela. Nos parábamos y veíamos, oh, pasa un perro a tal hora todos los días. Pasa el señor de las tortillas y poníamos un montón de información. Y nosotros decíamos, bueno, ¿y quién nos quiere decir esa información? ¿De qué nos está hablando? ¿Cómo todo lo que sucede en ese entorno es la información que verdaderamente me sirve a mí para realizar un correcto diagnóstico que nosotros vemos que impacta en el aula, impacta en el aprendizaje de los niños y nos impacta a nosotros como la forma de enseñar a los alumnos? Aquí es donde nosotros aprendimos a realizar la discriminación de la información, porque decíamos, bueno, algunos de nosotros nos peleábamos, no, yo hice 20 cuartillas de nuestro diario, no, yo hice 30, pero en realidad toda esa información, ¿qué tan significativamente es para ti? Por eso es importante que nosotros tomemos las categorías de análisis, las cuales nos ayudan a ver por qué está sucediendo eso, qué es lo que me está diciendo ese dato que entra a nuestra reflexión, lo cual es muy importante para que nosotros podamos planear de una forma adecuada en función de nuestros alumnos con ayuda del diagnóstico. Aquí nosotros igualmente, uno de los problemas que se me dificultaron fueron el manejo de los planes y programas. Como nosotros sabemos, al principio nosotros cuando ingresamos a primer año teníamos los planes 2011 y ya comenzaba a aplicarse los planes 2018. No, como sabemos, nos manejan diferentes enfoques, tenemos diferentes cambios, en los cuales tuvimos que aprender a distinguir cuáles fueron los cambios del 2012 al 2018, los cuales nos permitieron practicar en diferentes grados y de diferentes formas. A mí se me dificulta esta parte y tuve que involucrar desde el diagnóstico para ver cómo venían preparados mis alumnos, cómo enfocar los planes y programas en función de mis alumnos. Ahora sí, Vladi, ¿tú qué nos puedes platicar? ¿Qué temáticas se te dificultaron a ti, compañero? Gracias. Pues cuando llegué aquí a la normal, para mí fue bastante contrastante el poder integrarme de alguna manera no solamente a los tiempos, ¿no? Que ya era bastante demandante, sino también al lenguaje propio de la educación. Cuando yo realizo mi primera observación, que es la temática creo que a todos se nos dificulta en los primeros semestres, fue saber que no dominaba, bueno, que no tenía dominio de ciertas habilidades, ¿no? Que otras estaban en construcción y que otras podía mejorarla a lo largo de ese inicio, ¿no? Pero que esas habilidades creo que hasta la fecha siguen en construcción, mejorándose, descubriendo de alguna manera nuevos escenarios y nuevas situaciones, como ahorita es la contingencia, ¿no? Entonces, esos procesos como que se han ido adecuando. Cuando realizaba registros, recuerdo que hablaban de datos descriptivos, datos interpretativos, y yo combinaba los interpretativos en unos, descriptivos en otros, y realmente es enfrentarme, lo digo de la mejor manera, enfrentarme con el docente de que, pero ¿por qué está mal aquí? Ya que el docente te explicara en ese momento, fue ir desarrollando esas habilidades, no solamente la observación como parte de práctica en primer semestre, sino como esa herramienta útil, permanente, en la práctica docente, en tus prácticas, válgase la redundancia, y en tu formación profesional. Otra temática también es la adecuación curricular, que en los primeros semestres yo tenía una concepción acerca de lo que es la adecuación curricular, ¿no? Y muchas veces con las asignaturas que nos topamos tenemos idea de lo que puede ser correcta, puede ser incorrecta o puede ser parcialmente correcta, pero a veces es reeducarnos, ¿no? Volver a conocer, volver a plantearte qué sí estás dirigiendo bien en tu proceso, qué no. Y toda esa parte de
de desarrollo de habilidades son factores que yo creo que a lo largo de estos 4 años han sido benéficos para mí y para mis compañeros. Si puedo mencionar qué otra temática se me ha llegado a dificultar, pues ha sido el lenguaje durante la enseñanza, y esto siempre lo acoto de esta manera, porque cuando uno llega al aula, en tus prácticas, en primer semestre, a pesar de que tengas el conocimiento de ciertas temáticas, por ejemplo, porcentajes, y sepas hacer porcentajes, la cuestión no es esa, la cuestión es tener el lenguaje para los alumnos a una cierta edad y que ellos puedan comprender lo que es, vuelvo al tema, al porcentaje, ¿no? Pero realmente enfrentarme a eso, a esa frustración es crecer también. Decir, pues no lo hice bien, pero puedo mejorar, o sé que estoy en proceso de aprenderlo, pero qué herramientas necesito para mejorar en mi práctica. Y creo que esas son las temáticas que se me llegaron a dificultar al inicio y a lo largo de esos semestres. Muchas gracias. Si me permiten, jóvenes, es importante que con esta humildad con la que hacen alusión sus compañeros de cuáles son las debilidades, las áreas de oportunidad, ustedes logren capitalizar esta experiencia, este momento de encuentro con estudiantes que están a punto de egresar, que están a punto de incorporarse al mercado laboral y que han recorrido su estancia en nuestra escuela y que desde luego, como todo estudiante normalista, pues se han encontrado con algunas adversidades, con ciertas dificultades, que probablemente coincidan con algunas de las que están presentando ustedes. Entonces el desafío es ahora, ¿cómo puedo afrontar estas problemáticas? ¿Qué puedo hacer al respecto? Y a lo largo de esta disertación iremos encontrando algunas respuestas que en tono sugerente podrán ir dando la pauta para abatir esas problemáticas, para enfrentar esos escollos, identificar alternativas de acción que nos permitan mejorar nuestra experiencia de aprendizaje en la normal veracruzana. Adelante. Bien, en ese tenor, algunas asignaturas con mayor grado de dificultad, en lo personal fue práctica profesional durante el primer año, porque de alguna manera es comprender todo este entramado que es la educación, ¿no? Y que la educación que viene tanto en planes y programas como la educación que tenemos en nuestros contextos. Supongo que a esas alturas ya han estado observando y de alguna manera el entender todo ello, pues sí fue un poco difícil porque te encuentras con conceptos como el currículum oculto, aquello que el currículum formal no tiene en cuenta, pero que de alguna manera pasa en el aula, que hay niños que ese día no desayunaron, que ese día fueron a trabajar temprano, elementos que no toma en cuenta el currículum formal, pero de alguna manera como docentes debes de afrontarlo. Otra asignatura fue en la lengua adicional con inglés, por el nivel de inglés que yo tengo, el posicionarme en un nivel que no era correspondiente y regresarme para, pues, crear estrategias de aprendizajes propias que me ayuden a arraigar el lenguaje, en este caso inglés, el idioma inglés. Y en ese sentido, de ese trayecto fue las tecnologías de información y la comunicación, y esto más que nada fue el estilo de enseñanza del docente. Fue cuando en un momento dado, pues, tuve que entender y comprender en qué consistía el formato APA y tomarlo en cuenta en cada una de mis investigaciones, ensayos, escritos, lo que fuese, para de alguna manera sustentar mi trabajo. Y sí me gustaría recomendar que ustedes lo tengan muy en cuenta porque por estilos de plagio, de robar información, y en lugar de que les anulen un trabajo que bien hecho por ustedes, yo creo que sí les recomendaría utilizar el APA, entenderlo, citarlo, y eso les va a ayudar a lo largo de toda su carrera, porque inclusive cuando estén en cuarto y decidan elegir la modalidad de titulación que ustedes quieran, pues sí es importante. Nati, ¿qué asignaturas se te dificultaron más?
En lo personal fue un gran cambio entrar, obviamente, de una formación de la prepa hacia una universidad. Para mí el primer trayecto fue práctica profesional. Aquí yo me encontraba con un desconocimiento total de la docencia. Yo siempre pensaba, no, pues el maestro solamente iba a dar clases, pero yo no conocía todo lo que involucraba el dar clases, desde elaborar un diagnóstico, buscar para hacer el bien de la planeación. ¿Qué quiero decir con esto? Yo desconocía totalmente que era una planeación. Yo no sabía que para formar alumnos veníamos apegados a unos planes y programas, ya que pues yo al menos en mi casa no tengo ningún papá docente o ningún tío docente. Entonces a mí todo fue nuevo. Entonces para mí me costó un poquito más porque yo siempre me apoyaba de mis compañeros, que se los recomiendo mucho. Cuando ustedes no sepan algo, ayúdense de sus compañeros, de sus amigos y siempre pregunten. Otro trayecto que a mí se me dificultó en lo personal fue el inglés, ya que el inglés con el que yo contaba tenía conocimientos muy básicos. Si quieren, yo conocía palabras, algunas estructuras de algunos tiempos, pero en sí mi nivel no correspondía con el que yo ingresé a la normal. ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Nosotros como estudiantes ya conocemos en todo lo que nos falta, lo que nos cuesta y todas esas partes. Entonces, yo tuve que ponerme a estudiar, a mí me aportaran para poder lograr culminar inglés. De igual manera, tienen que, así como nosotros realizamos el diagnóstico cuando nosotros vamos a practicar, nuestros maestros de la normal también realizan su propio diagnóstico, en el cual el maestro igualmente se percató que la mayoría fue un problema generalizado de la generación, que no contábamos con un nivel de inglés correspondiente al que nosotros cursábamos. Por ello, nuestro desempeño no era muy bueno, que digamos. Pues obviamente los maestros tuvieron que cambiar la dinámica de trabajo con nosotros, en el cual no solamente involucra que el maestro cambie su forma de trabajar, sino también nosotros como alumnos, ¿qué tenemos que hacer para lograr aprender el inglés, lograr dominarlo, practicarlo y llevarlo a cabo en nuestra carrera? Por ello es importante que nosotros como alumnos no solamente nos quedemos el no puedo, sino que también estemos dispuestos el de, ok, yo sé que aquí no puedo, pero ¿qué puedo hacer yo para lograr cada uno de mis retos, para poder culminar cada uno de los? ¿Qué nos puedes contar sobre las asignaturas que se te dificultaron durante el trayecto? Gracias. Mira, mencionan puntos muy importantes y que yo creo que un gran porcentaje de compañeros están en la misma situación, que es respecto al inglés, ¿no? Y en teoría no tendría que ser una dificultad para un estudiante de nivel superior, ¿no? Pero es una realidad. O sea, para muchos de mis compañeros, incluido a mí, se me llegaba a dificultar en algunos aspectos, ¿no? Pero era como también entender, ¿no? ¿Qué pasó en la preparatoria que llevamos inglés? ¿Qué pasó en la secundaria o incluso en algunas primarias, ¿no? Entonces ya desde ahí tienes un escenario de lo que es las diferentes situaciones que se viven en nuestro país, que somos parte de esas diferentes situaciones, diferentes estratos económicos, ¿no? Y que sin querer a veces se conjugan en un aula de clases y nosotros no estábamos exentos de eso. Y eso sucede también con nuestros alumnos. Asignaturas con mayor grado de dificultad para mí, sin lugar a dudas, fue práctica durante el primer semestre y señalo mi primera intervención en el aula. En ese semestre recuerdo que el proceso de observar se volvió algo muy complejo para mí, pero que realmente fue entender que debía utilizar las herramientas necesarias que me otorgara el docente, las que me otorgara la normal y otras que tenía que buscarlas yo, sin lugar a dudas, a como diera lugar para lograr comprender y mejorar esa parte, ¿no? Y entender que constantemente iba a quedarme con dudas en ciertas cosas, pero que podía solventar esas dudas a corto plazo. Y otro aspecto que quiero mencionar es mi primera intervención en el aula.
sin lugar a dudas, para mí fue un momento, pues, parteaguas, yo creo que en mi formación, porque si a veces a uno le dicen que algo no está bien de tu planeación, uno debe ser muy atento porque te están preguntando qué no está bien de tu planeación, ¿no? No ir con la idea de que ya lo hice por cumplir, ¿no? Si de verdad uno quiere saber si está planeando bien, si estás utilizando las herramientas necesarias, didácticas, pedagógicas, conceptuales, aplica tu planeación en el aula. Cuando me di cuenta si de verdad estaba planeando bien, el primer día que realicé mi primera intervención en el aula. Fue en el momento que dije, esto estaba mal, esto no debía agregarlo, ¿qué estoy haciendo? No, ese momento fue de frustración extrema e incluso me llegué a cuestionar en esos escasos, yo creo que 45 minutos, ¿qué estoy haciendo en la normal, no? Y realmente impactó en mí en el sentido positivo, o sea, fue tan frustrante que yo dije, no, debo ponerme a las pilas con esto, buscar información, entender los elementos curriculares de estrategias, enfoque, qué me quiere decir tan solo el nombre de la asignatura, ¿no? Por ejemplo, lengua materna, prácticas sociales del lenguaje, ¿a qué se refiere eso? ¿Por qué se hacen sugerencias de evaluación de este tipo, ¿no? ¿Y por qué metí esto? ¿Y por qué hice el otro? ¿Cómo aprende uno a leer? Pues intentando leer, ¿no? ¿Cómo aprende uno a escribir? Pues intentando escribir. ¿Cómo aprendes a ser docente? Pues aplicando tus planeaciones, tus herramientas, todo lo que puedas aprender en la normal es muy poco, o sea, y lo digo con todo respeto, para el momento en que estás ahí, porque hay ciertos vacíos que te corresponden a ti como estudiante normalista, como docente en formación, buscarlos. No todo se te va a dar porque no existe esa posibilidad por tiempo, por espacio, por lo que sea, ¿no? Te corresponde a ti si tienes el interés de ser un buen docente, ¿no? De no solamente decir, pues voy a poner tales y tales actividades, ¿no? Es que quiero, ¿cómo me proyecto yo como docente? Recuerdo que en algunos semestres, precisamente con la maestra Nancy, nos hablaba del docente que uno quería ser, ¿no? Y hablábamos de esas fortalezas que teníamos y de esas habilidades que podíamos desarrollar. Entonces, esa parte de las emociones también se conjugan en el momento que uno está parado frente a los alumnos, ¿no? Porque realmente con quien quedas mal no es con el docente de la normal, y a veces ni siquiera con el docente tutor. Quedas mal con 28 alumnos, quedas mal contigo mismo, y eso se va a quedar grabado, o sea, para siempre, ¿no? El día que me vinieron a decir que me iban a dar una clase de tal cosa y no lo hicieron. O puede ser en el sentido positivo. Vino el estudiante normalista y hizo todo lo posible y ese momento fue muy épico. Y ya les hablaré de situaciones muy bonitas también a lo largo de estos casi 4 años. Muchas gracias, Vladimir. Y es que en efecto, dentro de la malla curricular existen algunas asignaturas más complicadas que otras. Cada una tiene su grado de complejidad, su sistematización, sus características particulares y bueno, constituyen desafíos. A veces los cursos más complejos son los más desafiantes, pero generan también una oportunidad para aprender, para reinventarse, para permitirse indagar, complementar, para inspirar tu práctica. Cuando te enfrentas a una problemática, indudablemente tienes que generar ese momento de caos, de incertidumbre, de inquietud, que te ayude a agudizar esa mirada investigadora y que te permita buscar con autonomía y con responsabilidad los insumos, los materiales, las estrategias, los instrumentos que te permitan mejorar tu práctica docente. Entonces, esa iniciativa que esté permeando a lo largo de su estancia en la normal. No esperen que el plan de estudios resuelva y atienda todas las necesidades de formación. No esperen que sus profesores, catedráticos, normalistas respondan a todas las expectativas. Hay grandes dosis de iniciativa que deben de ponerse en juego para poder salir avantes ante todas las adversidades. Muy bien, muchas gracias. Continuamos entonces, jóvenes.
Sí, creo que es importante todo ello de la autonomía que uno como alumno tiene y por lo tanto en ese tema que son herramientas y estrategias de estudio, sí me gustaría mencionar que mis otros dos compañeros al menos nos trasladábamos 1 hora de nuestra casa hasta la BEM. Entonces sí implicó que nosotros ejerciéramos y ciertas herramientas y estrategias y en un caso particular a mí fue de gran ayuda el tener una libreta personal para cada una de las materias, ya que realizabas apuntes de cierto curso, lo complementabas con tus reflexiones o inclusive con comentarios. El otro fue un cronograma de tareas. Esto implicaba sistematizar las tareas pendientes, ya sea para esta semana, para la otra, y valorar el grado de dificultad que tenía cada una, por ejemplo, si para las siguientes semanas se entrega cierto ensayo, pues al menos tengo días con antelación para leer, para complementar más la información. Y como tercer punto sería el trabajo entre pares con los compañeros. Aquí sí es creo que a lo mejor no están en un ambiente presencial, pero en virtual se pueden ayudar muchísimo el comentar con otro compañero, oye, ¿qué te pareció el tema que dio, no sé, el maestro Zapata? No, sí, fue interesante. El conocer la concepción, el cómo asimiló el otro compañero, a ti te ayuda muchísimo al comprender un poco más el tema y hasta dialogar y idealizar la educación ideal en México. Otro fue el tiempo de estudio, es destinarle un tiempo establecido a cada una de las actividades escolares y por qué no personales, porque pues también tenemos vida después de la escolar. Y contemplando lo que ya venía diciendo Vladimir y la maestra Nancy, sí, una estrategia es investigar en revistas científicas del tema desarrollado. En este caso, si no sabes hacer un diagnóstico, puedes checarte en páginas web como Redalit, Cielo y demás, en Google Académico, el diagnóstico áulico, el cómo diseñarlo, y esto te ayudará muchísimo en fundamentar cuando lo presentes y entender un poco más sobre la importancia que tienen ciertas temáticas en este ámbito de tu formación inicial como docente. Otro que me gusta realizar es una lista de pendientes, es colocar todas las listas que tengo y vaya, qué satisfacción el tachar cierta actividad que ya realizaste, que ya no te preocupa y seguir con las demás. Ahora, en cuanto a las lecturas, yo realizo organizadores gráficos y sí, es importante que ustedes les van a encargar demasiadas lecturas y no son lecturas fáciles de asimilar, son difíciles porque sí necesitan una reflexión que tiene que ver mucho con el docente y como tú como alumno para lograr entenderla. Entonces, ¿de qué otra manera te puede ayudar a ti el entender cierta lectura? Pues realizar organizadores gráficos. Nati, a ti en tu caso, ¿cuáles fueron tus herramientas y estrategias? Muchas gracias, Clau. Igualmente que mi compañera Clau, establecimos por los horarios que nosotros teníamos un poco más cortos. Por el tiempo que nosotros empleábamos, se maneja de forma diferente. Entonces, la mayoría de nosotros, como sabemos, tenemos a la mano nuestro celular. Nuestro celular es muy importante que, así como lo ocupamos no solamente para utilizarlo para Facebook, Instagram o alguna otra red social, también nos puede ayudar para establecer nuestras herramientas de trabajo, de estudio y de otros. A mí me ha ayudado mucho establecerme alarmas. Pongo mi alarma que yo sé que tengo que hacer, tal vez entrar a un curso de tal a tal hora, yo lo pongo y destino mi alarma para que me recuerde, porque a veces somos mucho de, chin, se me olvidó esto, se me olvidó hacer esta actividad, ya se me pasó a hacer un registro. Entonces el celular se vuelve nuestro amigo en ayudarnos a recordar todas las actividades que debemos de realizar. Otro método de estudio son las tareas
tarjetas de preguntas clave y lluvia de ideas, los cuales nos ayudan mucho a, principalmente en primer grado que vimos muchas materias precisamente con teoría, nos favorecen mucho porque a veces tenemos una lectura tal vez de 30, 40 hojas y para estudiar a veces se nos complica estar volviendo a releer esas 30, 40 hojas. Entonces nosotros lo que podemos hacer es subrayar y ubicar lo más importante, pasarlo a una tarjeta de preguntas, de conceptos y poner las ideas clave. Igualmente, una forma de estudio a mí que me ha ayudado mucho es aplicarlo a realidad. Es decir, a veces nosotros vamos y nos dan lecturas. Esas lecturas, ¿qué es lo que me están aportando a mí? ¿Ok? A veces la teoría no solamente se tiene que quedar como de, ya me lo aprendí. No. ¿Cómo esto me sirve para aplicarlo, así sea en la escuela como estudiantes y así sea en la realidad con nuestros niños? Y van a ver que se les hace una forma más fácil de recordarlo, ya que luego inconscientemente nosotros estamos haciendo algo y dicen, esto se relaciona con tal autor, y así lo vas relacionando y es una forma más rápida. Igualmente es utilizar materiales según el canal de aprendizaje. Aquí nosotros, como sabemos, como los niños aprenden algunos, el aprendizaje visual, kinestésico, auditivo, nosotros igual. Entonces nosotros, obviamente, a veces nos ayuda a realizar resúmenes, a otros les ayuda tal vez ver un video, a otros tal vez se les queda más escuchando. Entonces tienen que buscar la estrategia que a usted les ayude para que puedan estudiar de una mejor forma. Leer. Yo les recomiendo leer más de lo que les enseñan en la escuela. Si bien la escuela nos está educando y nos está enseñando, nosotros no nada más nos vamos a quedar con eso, porque a veces encontramos en las lecturas palabras que no entendemos. Nos menciona autores que tal vez nos mencionan ahí una cita pequeña, pero tenemos más que estudiar de él. Entonces, estudien más de lo que nos están dando nuestros maestros. Es importante que busquen como en cualquier otra fuente, como Claudia ya nos había mencionado algunas fuentes donde podemos, son repositorios que podemos estar buscando de mejor forma. Igualmente, a mí, yo soy de las personas que si me siento a estudiar 2 horas, llega el momento donde tal vez me pongo mi mente en blanco. Entonces, lo que me ha ayudado es estudiar días anteriores, no dejarlo a la última hora, porque si no estudias hoy, mañana tal vez te llega una tarea y ya se te juntó y tienes menos tiempo de estudio. Entonces es estudiar hoy un ratito, mañana otro ratito, y también eso te permite a ti aclarar dudas, buscar conceptos que no conoces, preguntarle a tus maestros también igualmente si leíste, si dices, este concepto no lo entendí, o tal vez esto no lo llego a comprender, le voy a preguntar a mi maestro. Por eso es muy importante que no lo dejen a la última hora. Siempre sean muy sistemáticos con sus cronogramas de actividades para que así ustedes puedan tener más posibilidades de que no se les junten las tareas, entregar los trabajos a tiempo y ser cumplidos. Y también eso les beneficia a ustedes porque los hace sentir satisfechos de que hoy ya terminé, porque a veces sucede de que dejamos muchas actividades y ya a veces por hacer tantas actividades que al final terminamos o no entregándolas o trabajos que nosotros no nos sentimos satisfechos, o incluso nos pueden no solamente afectar a nosotros en tiempo de práctica, como sabemos, incluso podemos llegar a afectar a nuestros alumnos. Y tú, Vladimir, ¿qué nos puedes decir sobre las herramientas y estrategias de estudio que te ayudaron a lo largo de esta carrera? Gracias. Precisamente vuelvo al punto que menciona Clau y que dice que mínimo vivimos a 1 hora de la normal. Entonces ya desde ahí fue plantear un escenario en términos reales y saber que si no ibas a ser disciplinado, ibas a llegar tarde, no ibas a entregar las tareas, ibas a dormir peor de lo que a veces se llega a dormir, porque precisamente comentaba eso con Nati y decíamos, bueno, ¿y a qué hora regresabas a tu casa? Y ella me decía, a veces venía llegando a las 9 de la noche. Yo en primer semestre recuerdo que la primera vez que quise regresar a mi casa, para desgracia, aquí en la ciudad de Jalapa estaban arreglando unas calles y el camión se tenía que desviar otro tanto, entonces fácil en el camión me hacía 2 horas de la normal hasta mi casa.
si me dormía o, pues la verdad yo no sabía ni siquiera qué pasaba conmigo porque realmente, o sea, estaba así tan cansado que únicamente llegaba a la casa, medio comía y tenía que hacer 80,000 actividades más. Entonces ya desde ahí fue saber en dónde estás parado, ¿no? O sea, si vives cerca, pues aprovechar eso, vivo cerca de la normal y tengo a lo mejor la oportunidad de hacer actividades extracurriculares, ¿no? Ahí puedo acudir a la biblioteca. Para mí fue muy impactante en mi horario, en mi vida personal, el haber ingresado a la normal. Y sabía yo que si no era disciplinado, pues no lo iba a lograr. Y definitivamente, o sea, la disciplina fue algo que fui forjando en estos 4 años, que me costó muchísimo. Y a partir de eso, pues hoy, y le platicaba a Nati hace algunas semanas cuando nos avisaron que íbamos a estar dando esta charla, le digo, pues aquí está de alguna manera esa recompensa, ¿no? Que hoy ya no sentimos tan pesado como en otras ocasiones lo hubiéramos visto, ¿no? Que de alguna manera aquí está la recompensa por el hecho de esa disciplina, ¿no? No en el sentido de que, está bien que sean disciplinados, no, o sea, sino saber que vas por un buen camino, ¿no? En tu formación como profesional de la educación. Para mí el estructurar temas, el organizar actividades, permítanme. Para mí el estructurar temas y organizar actividades fue satisfactorio en el sentido de que tenía tiempo para hacer algunas cosas de mi vida personal que me gusta hacer, como es nadar, como es leer, ¿no? Entonces, el diseñar de alguna manera tu día fue benéfico en tiempos, en el aprendizaje, en mis prácticas. Como menciona Nati, también realizar las actividades con tiempo y plantear posibles escenarios es otra situación favorecedora, ¿no? Que si no haces las actividades con tiempo, pues no lo vas a hacer bien, ¿no? O vas a entregar algo que a lo mejor ni tú sabes qué escribiste o qué leíste y estás participando por participar porque lo acabas de leer, ¿no? Pero realmente es aprender todo lo que está ahí en esos textos y llevarlo a tu práctica, porque al final de cuentas es lo que vas a estar haciendo durante un buen tiempo, estar frente a los alumnos y, y trasladar todos esos aspectos teóricos en el aula para un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje. El ser autodidacta en el aspecto de la investigación, pues es algo que yo creo de manera personal que se va a seguir forjando a lo largo de estos años, ¿no? Porque hay cosas que uno puede llegar a desconocer en cuanto a la metodología. Ahorita que nosotros estamos precisamente frente al documento final, que es nuestra tesis, ¿no? Y cómo utilizamos esas herramientas metodológicas que en teoría debimos haber ocupado en estos 4 años, ¿no? También mencionaba esto de los organizadores gráficos y yo invito a todos ustedes a que exploren, que se den la oportunidad de conocer qué herramienta de estudio a ustedes les permite mejorar. Por ejemplo, si dicen, pues un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, a lo mejor con imágenes, o incluso ahorita con marcadores, ¿no? Ahí vemos el montón de colores en las libretas o en la toma de notas, ¿no? A mí en lo particular yo tengo que escribir una que otra palabra, aunque no la vaya a volver a leer. El hecho de anotarla para mí es muy significativo porque ya como que se me quedó algo de lo que estaba hablando a lo mejor el docente o de lo que estaba leyendo. Es importante también que uno en el momento que se va a sentar frente a la computadora, y recuerdo también esto en las clases de la maestra Nancy que hablaba del orden del día, porque realmente se llevaba a cabo y que para mí hasta la fecha es significativo y yo hago no solo el orden del día, orden del momento en que estoy frente a la computadora. Si voy a estar 2 horas, porque sé a veces que 2 horas puedo estar frente a la computadora, pues voy a hacer media hora esto, otros 20 minutos en esto y lo que resta en esto. No otras actividades, no música, no Facebook, no nada, o sea, porque es centrar tu atención para lo que estás ahí, ¿no? A veces uno cree que está ocupando el tiempo y realmente lo estás desperdiciando, y todo lo contrario, nosotros que nos trasladábamos hasta la normal,
esa hora de camino no era tiempo perdido para nosotros y estoy 100% seguro que ni para Claudia ni para Nati. En ese momento a veces era el momento de leer, de repasar inglés, de descargar algún audio para irlo practicando en tu pronunciación, de ir anotando dudas, de ir planteando esos escenarios, ¿no? Cuando uno iba hacia la práctica también en esos camiones, así, por ejemplo, a mí me tocó ir hasta Perote y era en ese momento que yo decía, bueno, y si un niño falta de los equipos que armé, no, pues voy a hacer esto o voy a hacer el otro. Realmente uno debe saber aprovechar los tiempos y no decir que hay tiempos perdidos. Hay que aprovechar esos tiempos perdidos y no dejar que el tiempo se haga un desperdicio también. Muchas gracias, Vladimir. Y es que en efecto, sus compañeros están proyectando ese apetito intelectual, esa sed intelectual por aprender, por desafiarse a sí mismos, esas características que les permiten estar en todo momento alerta, siempre insaciables. Y entonces aquí encontramos 3 elementos importantes. Todo docente en formación debe considerar la organización, la disciplina y los hábitos. Como todo estudiante universitario, es necesario agudizar estas habilidades, ser muy puntual, organizar sus tiempos, sus recursos, sus talentos, gestionar ese talento que tienen y entonces disciplinarnos. Es necesario ir creando hábitos de estudio y procurar, como bien lo señalan sus compañeros, distribuir esa agenda personal. Que haya tiempo en efecto para las cuestiones académicas, que haya tiempo para las relaciones interpersonales, porque aludiendo a lo que comentaba Claudia al inicio de su intervención, los 4 pilares de la educación, hay que saber hacer, saber ser y convivir. Y entonces requiere tiempo la familia, y el novio, la novia, y los amigos, y las relaciones afectivas, que son las que nos nutren, nos fortalecen, pero también requerimos un tiempo de rigor académico, que realmente estemos concentrados, realizando las evidencias de aprendizaje, cumpliendo con las tareas, intercambiando, dirimiendo con los compañeros, pero con compromiso, con convicción, con responsabilidad, entusiasmo y buena actitud. Muy bien, adelante. Claudia, me parece que va a continuar. Así es, la siguiente temática es con los retos, con los docentes y la solución. Bueno, en este caso me es pertinente comentar que soy jefa de grupo, entonces estos retos con los docentes pues los viví por los comentarios que me hacían llegar mis compañeros y por experiencia propia. Y uno principal es la libertad de cátedra. Si bien saben, hay academias de grado, en este caso academia de primer grado, y a partir de ahí se desprenden 3 docentes que conforman la academia de curso, ¿no? Por ejemplo, la academia de observación y análisis de la práctica educativa escolar, y sí, o sea, los maestros diseñan un plan semestral en donde tienen la libertad de implementarla con sus alumnos de acuerdo a las necesidades de cada grupo en particular, lo cual sí llega a ser conflictivo por los estilos de enseñanza que maneja el docente y la comunicación que existen en el grupo y que puede arrojarse a ejemplos como, pues, el maestro no se da esa apertura a las sugerencias en cómo mejorarlo. Como segundo punto, tiene que ver con las actividades planteadas. Recuerdo mucho algunas actividades que fueron implementadas por los docentes, algunas sin sentido, algunas fuera del contexto en donde nosotros estábamos, y pues de alguna manera eso nos dificultaba a nosotros, porque un ejemplo muy presente a lo largo de mi formación fue cuando una maestra nos hizo hacer una línea del tiempo sobre la evaluación, y sí fue un proceso complicado para todo el grupo, y creo que no solamente para mí, porque de alguna manera nosotros requeríamos herramientas e información de cómo diseñar un instrumento de evaluación, o qué instrumentos de evaluación tienen que ver con la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.
Y sí recuerdo que haber hablado con la docente y por esa misma libertad de cátedra ellos se cerraron. Y en ese sentido está la retroalimentación en actividades. Sí es importante que ustedes, chavos, pues de alguna manera exijan esa retroalimentación en actividades, porque de nada les va a servir leer una lectura de 25 páginas si no se comenta en el grupo, si solamente realizaron un organizador gráfico o un resumen. Eso no se les es funcional porque no entendieron del todo la matriz de esa lectura. El cuarto punto tiene que ver con un suceso que pasó en quinto semestre. La academia de grado decidió unir las entregas globales, que es la finalización del semestre, en todos los cursos. Entonces, esto implicaría, ¿cuál era la idea? La idea era que un solo producto, que lo denominaban integrador, sí, iba a estar conformado por los diferentes cursos que se dieron en quinto semestre. En este caso, la comunicación no fue asertiva en esta academia y mucho tiene que ver con el encuadre. Y sí quiero hacer hincapié en que ustedes como alumnos lean a detalle el encuadre, porque una vez firmado ya no hay vuelta atrás en la evaluación, ya no hay regreso. Entonces, si el maestro te iba a evaluar con un ensayo y tú no estás dispuesto a hacer, no es que estés dispuesta, sino básicamente que no es la mejor manera de evaluarte, pero tú ya firmaste al inicio del semestre que se te iba a evaluar con un ensayo y pues ni modo, tu jefa de grupo o en consentimiento de todos tus compañeros lo firmaron y pues este punto es muy importante porque yo sí les recomendaría el leer el encuadre, el leer que vaya de acuerdo al plan de estudios 2002, a la malla curricular con el curso. Y bueno, todo eso del trabajo integrado terminó siendo a entregar un trabajo casi igual en los 5 cursos, cosa que no se tenía el ideal de hacerlo desde un principio. Otro reto con los docentes fue el acompañamiento en práctica. En este caso, a partir del tercer semestre, ustedes realizan observación y realizan intervenciones a lo largo de diferentes contextos, rural, urbano, multigrado, y eso te ayuda a ti, pues, a seguir mejorando tu práctica docente, inclusive entenderla, ¿no? Este punto va más enfocado al hecho de que mientras tú intervienes con cierto grupo, cierto maestro de la normal te va a evaluar, pero si, por ejemplo, ese día, con todo ello del currículum oculto, tu desempeño como docente y las actividades que implementaste fueron pésimas por X o por Y situación, el maestro de la normal así te va a evaluar. Y sí fue un reto que implicó para mí un descontento porque solamente con una evaluación se quedaban de tu desempeño. No iban otro día para ver cómo era tu evolución, cómo te fue en ese día, que a lo mejor pudo haber sido todo lo contrario al anterior, que te fue súper, que fuiste un excelente maestro, que tus actividades estuvieron fantásticas, y el no existir ese acompañamiento lineal, pues de alguna manera a ti no te abonaba el mucho, porque esa retroalimentación solamente se fijaba a una sola situación. Y para finalizar, otro reto fue la toma de acuerdos con el grupo. Es necesario que el maestro escuche, que el maestro acepte las sugerencias, pues al final de cuentas, a quien está enseñando es al grupo. Y sí reitero que ustedes como compañeros se comuniquen, exijan estas actividades que estén pensadas en el contexto y en el momento que ustedes están viviendo, que exijan esa retroalimentación, porque ustedes son los futuros docentes y ustedes son los que el día de mañana van a estar frente a grupo, y toda esa dinámica de análisis, de reflexión y de información les servirá de mucho, tanto en seguir fortaleciendo su práctica docente. Nati, ¿qué me podrías comentar sobre esta temática? Muchas gracias, Clau.
Eh, en lo personal, voy a hablar sobre la dinámica del trabajo antes y después del COVID. Pues como sabemos como estudiantes, nosotros, ustedes, tal vez esperemos que pronto puedan, cursar de forma presencial en las clases, de la BEM. Nosotros, pues trabajamos, de forma presencial. Nuestra forma de trabajo fue literalmente, fue un gran cambio para todos nosotros. Nosotros, si bien ya habíamos planteado un cronograma de actividades del estar viajando, de tal a tal hora, yo sé que voy a la escuela, regresando como de tal a tal hora, para nosotros fue un gran cambio, porque nuestros horarios, junto con los maestros, sufrieron un gran impacto. Nuestras clases no solamente a veces eran por la mañana, cursos que teníamos de 7 a 9 de la mañana, a veces nos los pasaron a 6, 7 de la noche. Fueron partes que a nosotros como estudiantes nos impactaron, tanto la realización de las clases como de actividades, porque a veces era como de vamos a cambiar, algunos docentes sí cambiaron la forma de evaluación, hubo otros que se quedaron igual y solamente lo trasladaron a forma en línea. Entonces, para nosotros fue un cambio tan significativo en tareas, trabajos, proyectos y forma de evaluación que nosotros llegamos al momento de qué es lo que me están dando los maestros, qué es lo que estoy dando yo. Algunos de nosotros hablamos, como dice bien Clau, con los maestros y cambiar la forma de evaluación. Hubo otros maestros que adecuaron y ya después no lo informaron. Y hubo otros maestros que simplemente nos dijeron como de, se queda la forma de evaluación y solamente vamos a cambiar tal vez las fechas. Obviamente nosotros como estudiantes cambiamos la forma de hacer tareas porque si bien antes solamente tal vez nos encargaban un resumen, utilizábamos nuestra libreta y ahora era utilizar las 24 horas nuestra computadora, estar parados aquí. Se cancelaron nuestras prácticas, nuestras observaciones se quedaron igual a la mitad. Entonces seguir trabajando a distancia fue una forma muy diferente a la que estábamos acostumbrados, en la que aprendimos a trabajar igualmente en tareas, trabajos y proyectos y evaluación. Entonces, esta comunicación se vio severamente afectada tanto en nosotros como en los maestros. ¿Y cómo aprendimos a trabajar? Trabajamos por Zoom, por Meet, por WhatsApp, maestros que igualmente no estaban tan en contacto con la tecnología, los maestros aprendieron al igual que nosotros, porque si bien nosotros sabemos de todo del celular, pero aprendimos también aquí en la computadora, muchos de nosotros que tal vez no sabíamos crear una sala por Zoom, por Meet, aprendimos igualmente a aplicar incluso exámenes ahora que nosotros estamos en práctica, a dar una clase, a dar los recursos para poder llegar a los niños. ¿Y qué es lo que a nosotros nos ha sacado a desarrollar habilidades que van inmersas dentro de incluso en nuestro perfil de egreso, que tal vez nosotros no trabajábamos tanto y ahora nos estamos dando cuenta que las estamos trabajando gracias al cambio, que es muy triste que ahorita no podamos estar de forma presencial, pero que nos está enseñando a nosotros cómo podemos trabajar y cómo llevamos la docencia trasladada de forma diferente. Igualmente, otro punto es el desencadenamiento de problemas de salud. Hablaba con mis compañeros sobre que algunos el cambio fue tan radical que sufrimos de estrés tan fuerte que muchos de nosotros decíamos como de tal vez llegó el punto de decir, ya no puedo o me ha dolido, llevo días con colitis, incluso igualmente con nervios. Fueron problemas muy fuertes el gran cambio que sufrimos y nosotros cómo fue cambiar todos esos hábitos para mejorar nuestra salud, porque como sabemos, no nada más es como de que hoy tengo nervios, entonces, ¿qué voy a hacer para quitarme esos nervios? Ok, ya trabajé todo el día en la computadora, entonces voy a dedicarme una hora o media hora, 5 minutos, un espacio para mí, para relajarme, ir a estirarme, hacer ejercicio, tomar agua, tal vez un respiro, salir a la azotea si no tienen un espacio tal vez al aire libre, para nosotros poder recuperar, darnos un espacio, porque todos estos cambios pues los estábamos sufriendo.
igualmente fue el manejo de la frustración. El manejo de la frustración fue que eran tantas actividades en tan poco tiempo que nosotros ya no sabíamos cómo dividirnos en 1000 pedacitos para lograr realizar cada una de ellas y de la mejor forma. Porque si los trabajos para que para tales fechas el trabajo es para que a nosotros como docentes en formación nos va a ayudar y eso nos va a ayudar para aplicarlo posteriormente. Los trabajos siempre son significativos para todos, pero tienen que ser trabajados poco a poco para que a nosotros nos sea de gran ayuda. Aquí es donde viene inmersa la dedicación. La dedicación que ustedes le pongan a cada uno de sus trabajos se va a ver reflejado en el aprendizaje de ustedes. Entonces es muy importante que manejen todas sus habilidades y todas sus competencias, las vayan trabajando poco a poco, conozcan por ustedes mismos, no solamente se queden con lo que les enseñe la normal, busquen cursos, busquen otras cosas que a ustedes les enseñen, no solamente de forma académica, sino también personal, para que la dinámica de trabajo que hemos estado pasando, pues, sea más amena para todos. Y tú, Vladi, ¿qué nos puedes platicar sobre este punto? Esta parte es bastante interesante porque precisamente hace algunas semanas veía mis planeaciones de los primeros semestres y no lo veo como con pena, lo veo como con orgullo el saber que he mejorado y que en este momento puedo señalar los errores que en ese momento estaba cometiendo, ¿no? El hecho de decir, ¿cómo pude haber hecho esta planeación y cómo pude haber llevado a cabo esa práctica, ¿no? El hecho de que en este momento reconozca es hablar de algunas fortalezas que he adquirido a lo largo de estos casi 4 años. Uno de los grandes retos que creo que enfrenté en la normal, también como alumno y como jefe de grupo, fue hablar con maestros y maestras cuando ya había situaciones que rebasaban para nosotros la carga de actividades, el tiempo que consumía realizar esas actividades. Y recuerdo en tercer semestre que hablamos con una maestra que tenía, pues, se conocía como por ser una maestra muy estricta, ¿no? Y recuerdo que en ese momento mi grupo se quejaba de que no quería hablar con ella, pero ya no quería hacer las actividades, pero era así como un conflicto, ¿no? Y decíamos, pero ¿qué va a pasar si la maestra toma acciones en contra nuestra por decirle eso? Pues, o sea, ¿qué puede ser peor, no? ¿El decirlo o el quedarnos callados? Recuerdo que en el momento que hablamos con ella, porque era que nos quitaran los reportes de lectura y aparte unas fichas que teníamos que hacer sobre esa misma lectura, recuerdo que ella dijo, bueno, es que yo les dejaba los reportes de lectura y las fichas para que aprendieran a citar en APA, para que ustedes pudieran darme a mí una muestra de que de verdad estaban leyendo. Pero si ustedes dicen que leen, o sea, porque realmente fue confiar en nosotros, no lo tomó para nada mal, dijo en ese momento, si ustedes creen que leen lo suficiente y que comprenden ese tema, pues adelante, les doy esa oportunidad de que no hagan nada, pero aquí vamos a hablar de esas lecturas, pero quiero que me demuestren que sí están leyendo. Y realmente fue la toma de acuerdos, el diálogo, el argumento que nos llevó a ese punto. El caso contrario sucede a partir de la contingencia, que con una maestra de artes en sexto semestre, recuerdo que había dejado 24 bitácoras de obras de teatro y 24 bitácoras de exposiciones en los museos de aquí de Jalapa, porque todavía no estaba nada de la pandemia, ¿no? Entonces ya desde ahí representaba así como un reto para nosotros el organizarnos. Cuando viene lo de la pandemia, no hizo ninguna adecuación y trasladó el trabajo que se llevaba presencial de manera virtual, que implicó pues ver 24 obras de teatro en YouTube o en alguna plataforma, 24 exposiciones y aparte de cada exposición y obra de teatro hacer una bitácora, que en nuestro grupo fue algo realmente impactante y que hasta la fecha yo me quedo pensando si era necesario todo eso, porque hubo compañeros que se llevaron, bueno, que reprobaron este curso y que por ese curso fueron dados de baja de la normal. Entonces yo creo que a pesar de que intentamos hablar con ella, la maestra estuvo muy firme en no, no y no y no. Entonces creo que la organización ahí fue para nosotros muy importante.
pero a pesar de esa disciplina de la que yo puedo decir que tenía en ese momento, para mí fue muy cansado, estresante, porque no era pasar 2 horas en la computadora, era levantarme con la computadora, irme a dormir hasta que ya no aguantara, porque si no, no iba a acabar. Y saber que te quitaba tiempo de otras actividades que realmente iban a contribuir en tu formación como docente. También otro aspecto que menciono aquí es la seguridad del alumno de defender lo que sabe y lo que puede opinar. Siempre dirigirse con respeto hacia los maestros y el establecer un diálogo es muy importante. Tomo esta oportunidad con ustedes para dirigirme porque es importante, ¿no? Que si algo no nos está conduciendo hacia el éxito de nuestros aprendizajes, pues es importante dialogarlo con el maestro, ¿no? Y no precisamente quiere decir que va a haber un enfrentamiento y que va a terminar algo mal. No, todo lo contrario, eso puede enriquecer a la misma práctica del docente y a nosotros como alumnos y nos puede servir de experiencias para nuestras prácticas precisamente en las diferentes primarias. Es importante también saber que los docentes no lo saben todo, o sea, y que te pueden orientar y que muchas veces están haciendo lo máximo para tratar de ayudarte, ¿no? Y que hay docentes que realmente se comprometen, o sea, que no son un libro ahí, o sea, para nosotros, o sea, también ellos tienen fortalezas, a lo mejor saben más de un tema, a lo mejor no, pero que realmente uno se va dando cuenta quién realmente se compromete como docente y quién realmente te puede orientar. Entonces, esa parte de alguna manera te motiva a ti, ¿no? Porque tú dices, pues yo admiro mucho a tal maestra, a tal maestro y quiero ser como él en un futuro, ¿no? Y otra parte que también menciono es que el alumno es, al final de cuentas, el único responsable del éxito o del fracaso, ¿no? Si alguien no te está conduciendo por aprender nuevas cosas, a mejorar tu práctica, pues tú tienes ahí la biblioteca, tú tienes ahí el CESBI. Precisamente le comentaba a Claudia, a Nati, que acudí en diversas ocasiones a la biblioteca y era muy triste ver que había libros que son necesarios para abordar ciertos cursos y que habían sido revisados hace 8 años, 5 años, y que no solo había libros propiamente en educación, que había literatura en general, libros muy fascinantes que hasta la fecha no he podido encontrar en alguna librería de aquí de Jalapa. Entonces yo también aprovechen esa información que nos brinda ahí el CESBI, que está ahí, que es gratuito, que podemos llevarnos libros a casa y que va a contribuir sobre todo hacia mejorar nuestro desarrollo profesional. Gracias, Vladimir. Pues en efecto, la docencia tiene muchos matices. Cada docente es una oportunidad de aprender, es una oportunidad para poder conocerle, para poder identificar rasgos en su práctica que finalmente enriquezcan su estilo de docencia. Platicaba con mis estudiantes el semestre pasado y hago alusión a esta cita de Guillot en La tragedia educativa. El docente tiene una influencia decisiva en el aula, el de hacer que la vida de un estudiante sea inmensamente miserable o feliz. Puede ser instrumento lascivo o de cicatrización. Y en efecto, los docentes incidimos en su formación. Pero también Riquet menciona que es necesario volverse a sí mismo, reflexionar para innovar. Pero como dice Mane, no solamente una reflexión a nivel superficial, es necesario cuestionarnos, problematizarnos, hacer los altos para identificar cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, mis áreas de oportunidad. Y después de identificarlos, entonces plantear alternativas de acción. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Con qué me comprometo? ¿Qué acciones debo de emprender? ¿Qué actividades debo de omitir? ¿Cómo voy a organizar? ¿Cómo voy a replantear mi forma de ser estudiante, como docente en formación, mi forma de llevar mi trayecto de práctica profesional y tener ese acercamiento en condiciones reales de trabajo, vinculando en todo momento el ser intelectual con el ser
ético, moral, con esos principios y valores que les permitan afrontar con éxito los retos y las expectativas de la sociedad actual. Entonces, jóvenes nos presentan mucha información relevante, nos comparten estas experiencias que realmente dejan huella en todos nosotros, que nos hacen sentir, que nos emocionan, al mismo tiempo nos permiten cuestionarnos y replantear ante estos escenarios qué alternativas puedo identificar para salir adelante. Entonces, estamos hacia el final de esta participación. Les pido que atendamos la próxima diapositiva y cederemos el uso de la voz a los estudiantes para también propiciar el diálogo y que ellos de viva voz puedan hacerles algunos cuestionamientos. Sí, claro, voy a ser un poco más concisa en lo siguiente y que va de la mano mucho de la experiencia y reto. En este caso, pues, de las experiencias que mejor se van a llevar en los 4 años de la normal, van a ser las prácticas en diferentes contextos, en el multigrado y en el contexto rural. Son increíbles las experiencias que el intervenir te puede proporcionar. Otra experiencia es el de implementar o el de usar en esta modalidad virtual la tecnología como mediadora del aprendizaje. Actualmente yo así estoy realizando mis prácticas y por medio de diferentes plataformas, apps, pues ayudo a mis alumnos en esa adquisición de aprendizaje. Y entre los retos principales, pues, fue el de realizar un proyecto de intervención socioeducativa, porque implicaba el hecho de introducir el aspecto familiar, el vincular los padres de familia a actividades escolares. Recuerdo que en aquel momento se tenía diseñado el realizar o el pintar juegos de patio en la escuela donde estaba yo practicando, y pues sí, fue un poco complicado, aunque ya no se llevó a cabo, pero sí fue un poco complicado el hacer partícipe a los padres de familia en el aprendizaje de sus alumnos. Otro reto, pues, es el diseñar estrategias innovadoras. Tengamos en claro que la innovación tiene que ver con aquello que se implementa en un contexto que no se ha visualizado antes. Entonces, sí es muy importante que, repito nuevamente, lo del diagnóstico para que identifiquen qué estrategias innovadoras pueden implementar en su grupo. Y un reto preponderante es hasta el momento el de atender a la diversidad con el enfoque de inclusión. Sí es importante que ustedes definen y diferencien esos conceptos de barreras del aprendizaje, integración, inclusión, necesidades educativas especiales, discapacidad y todo ello, para que ustedes identifiquen el cómo atender a la diversidad que tiene que ver con esa heterogeneidad de sus alumnos, y además realicen sus planeaciones con ese enfoque de inclusión. Por X o por Y se pueden encontrar con un alumno que sufre alguna discapacidad. Entonces, tú como maestro, como tu labor, ¿cuál va a ser tus estrategias para incluirlo, al grupo y sea uno más de esa heterogeneidad en donde tú también atiendas a la diversidad? No sé, Nati, ¿nos puedes comentar sobre esas experiencias y retos que tuviste? Claro que sí, muchas gracias, Claudia. Como ya habíamos hablado sobre las experiencias y retos durante este recorrido, ha sido un gran aprendizaje en nuestra práctica antes y después del COVID. Como sabemos, nuestra práctica fue cambiando a lo largo después nuestras observaciones para realizar un diagnóstico. Nosotros íbamos de forma presencial, donde nos acercábamos a la comunidad, así sean a los vecinos de la escuela, a los padres de familia, a los niños y a los maestros. Nosotros aplicábamos diferentes instrumentos en los cuales nos aportaban a realizar el diagnóstico. Y ahora, a causa de la contingencia, ya no podemos asistir de forma presencial. Ahora tuvimos que vincularnos con la comunidad escolar de forma diferente. Ahora tuvimos que recurrir a Google Forms,
hacer llamadas telefónicas, preguntarles a los maestros que en años anteriores les dieron clases a los niños, al maestro frente al grupo. Nos tuvimos que valer de muchas herramientas para que nosotros pudiéramos vincularnos y llegar a los alumnos, conocerlos, lo cual nos ayudó principalmente a realizar nuestra planeación. Como nosotros conocíamos, estábamos acostumbrados a planear, cambió de forma diferente, ya que, como saben, algunos maestros implementaron el Aprende en Casa, otros trabajaron por medio de las plataformas digitales para llegar a los niños. Igualmente nosotros elaboramos de forma diferente tal vez las planeaciones, que solamente son como actividades dirigidas a los alumnos. Nuestra forma de intervención ahora es por medio de una computadora, de un celular, de una llamada telefónica. Nosotros tenemos que estar siempre actualizándonos de forma constante, seguir aprendiendo. A veces nosotros tal vez no estamos muy identificados al trabajo con la computadora, pero tenemos compañeros que sí, entonces nos podemos ayudar de nuestros compañeros, incluso de nuestros maestros de la BEM, que muchos de ellos nos han ayudado a trabajar esta parte. Yo al menos tengo la fortuna de que la maestra Nancy sea mi tutora de documento, y a lo largo de este trayecto me ha ayudado a aprender muchísimo sobre cómo evaluar a los alumnos creando un quiz, cómo plantear actividades lúdicas con los niños, aprender a trabajar EducaPlay. Es esta parte que nosotros tuvimos que aprender a trabajar después del COVID. Y antes tal vez estábamos acostumbrados que nosotros llevábamos nuestro material didáctico, llevábamos nuestras maletas, que tal vez hoy vamos a jugar a serpientes y escaleras de sumas y restas, y llevábamos nuestros carteles, entonces todo eso tuvimos que aprender a trasladarlo a medio de una plataforma digital. Entonces nuestra intervención cambió totalmente. Las experiencias de ambas han sido enriquecedoras, ya que pues nosotros hemos construido como una forma de nuevo trabajo con los niños. Antes nosotros evaluábamos y poníamos de nuestras listas de cotejo igualmente, pero ya no las trabajamos tal vez de forma igual, porque nos hemos adaptado a nuestro contexto de los niños, porque como sabemos, ante esta situación, algunos no tienen acceso a internet, no tienen, tal vez por los horarios no se pueden conectar. Son muchos de los indicadores que a nosotros nos han hecho trabajar de forma diferente, pero nos ha enriquecido al final de este camino y seguirá trabajando poco a poco. Vladimir, ¿tú qué nos puedes platicar sobre estas experiencias y retos a lo largo de la carrera? Pues precisamente esto que mencionaba de la práctica, mi primer práctica, el acoplar el lenguaje a la edad de los alumnos, entender la evaluación como un proceso como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, el favorecer la inclusión, entender que cada alumno es tan importante como el que está a su lado, es decir, que en ocasiones escuchaba a mis compañeros que ponían demasiada atención sobre el niño que obtenía las mejores calificaciones, como si los otros no fueran importantes, y realmente es entender esa diversidad y que todos los alumnos son importantes, y que el atender esa diversidad va a enriquecer tu práctica docente con el desarrollo de nuevas estrategias y técnicas por aplicar. Y considero que el aprendizaje del normalista no termina, es continuo. O sea, nosotros vamos a salir y puedo estar 100% seguro que vamos a tener muchas dudas cuando estemos ahí frente al grupo ya como docentes, y que en ese momento vamos a tratar de buscar nueva información para mejorar nuestra práctica. Muy bien. Y es que en efecto, ustedes estudiantes, todos son autónomos, acceden a los recursos, realizan actividades, construyen su aprendizaje y logran los objetivos. Y la verdad es que esta cultura pull o push, esa simpatía por el uso de herramientas digitales nos empuja a participar en esta cultura digital. Ahora que estamos viviendo en la pandemia, es necesario aludir a estos ambientes multimodales, a la educación a distancia, a la realidad virtual. Y esto exige entonces un gran compromiso por parte de todos. Eso demanda
el indagar, el buscar, el consultar tutoriales, el realizar diversas actividades complementarias que durante esta contingencia sanitaria nos vemos obligados. Es una responsabilidad de todos asumir esta autonomía, este protagonismo, fortalecer nuestra capacidad de adaptación y la flexibilidad como sociedad y como individuos. Es así como les pido a Nati, a Nati, a Vladimir y a Claudia que puedan ir cerrando sus reflexiones, que puedan ir apuntalando algunos consejos, algunas recomendaciones para sus compañeros, para que podamos cederles el uso de la voz y que puedan plantearles algunos cuestionamientos directos. Me da gusto ver a estudiantes de 4º grado, qué bueno que se hayan incorporado a esta charla, que estén aquí presentes, para que podamos enriquecer esta charla. Adelante, jóvenes. Aprovechen este espacio que fue creado especialmente para ustedes. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué quisieran que les compartieran sus compañeros? Que ya les decía, están en 4º grado, están próximos a egresar y siempre estos espacios de diálogo asertivo son muy importantes, son interesantes porque hablan entre pares, platican entre ustedes y de esta manera pueden disipar algunas interrogantes. Si gustan, pueden plantearlo en el chat y le damos lectura. O pueden levantar la mano también, si así lo desean, para que les cedamos el uso de la voz. A ver, en tanto se animan sus compañeros, ¿algún otro consejo? Me parece que Mónica levantó la mano. A ver, perdón. Adelante, Mónica. Hola. A mí no es como una duda, así decirlo, sino que me gustaría que mis compañeros compartieran experiencias de cómo fue que a la hora de esas prácticas pudieron controlar a los niños o si tuvieron un momento, por así decirlo, en donde no pudieran controlar el aula. No sé si me explico. Muy bien, respecto al control de grupo, esas dinámicas de integración para captar la atención y demás, ¿alguien quiere dar respuesta? Alzó la mano. Nati, ¿está sintiendo? Adelante. Buenos días, compañera. Pues como sabemos, todos estamos aprendiendo, es un camino que nunca dejamos de hacerlo. Al principio yo te voy a contar una de mis experiencias. La primera vez que fui a practicar, el control de grupo fue uno de los momentos más difíciles que a mí se me presentaron, ya que pues esa actividad nunca se me va a olvidar, era una actividad de historia. Yo organizé a los niños en equipo y los niños, su consigna era elaborar un mapa mental, cada uno de ellos. Pues los niños se pusieron a leer y ya después comenzaron a elaborar sus mapas. La cuestión aquí fue que los niños comenzaron a platicar, a jugar, se levantaron y comenzaron a correr. Eran niños de 6º grado. Comenzaron a hacer literal el papel bond, lo hicieron bolita y se lo comenzaron a aventar. Para mí fue muy duro porque yo dije, ¿qué hago? ¿Qué es lo que fue como de que, ¿qué es lo que me estaba ocurriendo a mí? Después de analizar, terminar la actividad de ese día, yo llegué a mi casa y llegué a llorar, porque yo dije, ¿qué fue lo que sucedió? Que a mí los niños se salieron de control. Me di cuenta que en mi diagnóstico, por eso puse mucho énfasis en el diagnóstico, me di cuenta de que yo combiné a los niños de una forma que tal vez no debía hacerlo. Por eso también es importante conocer muy bien a cada uno de los alumnos. Me di cuenta que conforme no era una manera homogénea, entonces los niños comenzaron a convivir de una forma diferente, lo cual hizo que cada uno se prestara a que realizaran el juego, tomaran a juego la actividad y pues al final no lográramos ni terminarla ni que los niños lograran lo que yo pretendía. Entonces para mí fue un reto formar nuevamente a los alumnos para lograr que realizaran y trabajaran de forma
formulé los equipos, incluso me di cuenta que los niños trabajaban de mejor manera. Era como yo ya conocía al niño que tal vez le gusta platicar mucho, el niño que yo sé que es más introvertido. Entonces es conocer a cada uno de los niños, organizarlos y ver de qué forma trabajan. Y recordemos que también depende incluso mucho del clima. Suena muy chistoso, pero hay veces que los días de calor, tener a los niños dentro del aula, para ellos a veces es muy pesado. Entonces, los niños están más estresados, están como maestra, están platicando, se distraen mucho. Créanme que hay muchos factores que son mediadores de la conducta de los niños. Entonces, la misma experiencia en ir trabajando con los niños te va a ir haciendo y a ti creando formas de intervenir con los niños en esa forma para mediar su conducta, porque no hay una receta que te diga trabaja así para que los niños se comporten de tal manera, sino que los niños trabajan de diferente forma y pues es aprender a conocer a los niños. O alguno de mis compañeros quiera complementarme. Sí, bueno, quisiera complementar la información que dio Nat. Mucho tiene que ver con el clima de confianza con el que llegas al salón de clases. Si es tu primera vez, evidentemente siempre vas a tener nerviosismo, pero también tiene mucho que ver con la comunicación de tu tutor. Si tu tutor te presenta como un adulto normalista que viene a implementar ciertas actividades, inclusive les dice a los niños, hay que mantener ese rango de respeto, de realizar todas las actividades, pues mucho te va a ayudar a tener ese control sobre el grupo. Algo que utilizo, pues, recuerdo mucho que he tenido grupos de primero, quinto y sexto y de segundo año. Entonces, lo más chiquito siempre es tenerlos con trabajo en actividades de mejorar la escritura, de colorear, yo tenía una estrategia de, en un botecito tenía batelenguas con actividades. Entonces, los alumnos, terminando cierta actividad, por ejemplo, realizábamos todas por igual, terminaban y se dirigían a la mesa de trabajo, tomaban un abatelenguas y tenía la información de escribe tu día favorito o dibuja tu familia, o depende también del grado. Por ejemplo, si estás en quinto año, estás viendo las leyendas, escribe 5 nombres de leyenda o escribe una pequeña leyenda. Entonces, esas actividades son muy, muy divertidas y de alguna manera te ayuda a mantener al alumno trabajando, siempre trabajando, porque puede llegar un momento donde el alumno ya terminó su tarea, pero es el alumno que se levanta y anda por todo el salón a ver qué anda haciendo sus demás compañeros, inclusive molestándolo. Entonces, entre la distracción y a partir de ello, pues esa estrategia de la batelenguas te puede funcionar mucho. También hay otros de una caja, donde los niños meten, creo que se llama caja sorpresa, los niños meten la mano y sacan un papelito y tienen una actividad. Entonces, tú como maestra tienes que cambiar con distintas actividades, esas actividades, el nombre de la actividad que va a realizar el niño, para que no sea muy rutinario y al niño pues se interese un poco más. Eso también tiene que ver con el uso del tono de voz. A mí siempre mis maestros me han mencionado que tengo buen uso del tono de voz, entonces me ayuda muchísimo a atraer a los niños al centrar su atención en mí y después, pues, darles la indicación, explicación y ir caminando por todo el salón. Eso sí, la labor del maestro no solamente es estar enfrente o sentado en el escritorio mientras los demás niños trabajan, no. Tú como maestro tienes que hacer rondas por los diferentes pupitres de los niños, ver cómo están trabajando, si está haciendo mal alguna actividad, lo tienes que reorientar y eso te va a servir mucho más en tener control sobre el grupo. Excelente, muchas gracias, Claudia. Aunado a lo anterior, quiero compartirles una página, justo ahora les dejo el link en el chat. Es la página de Espacio Docente de la NUYES. Tanto como docentes en formación, en su estancia en nuestra escuela normal, como durante sus jornadas de práctica en educación básica,
es necesario gestionar el estrés, trabajar con esta gestión emocional. Entonces, ahí en Espacio Docente hay muchas recomendaciones para hacer frente a situaciones nuevas, para hacer frente a la incertidumbre. Y es que es normal que nos sintamos a veces incapaces para gestionar nuestras emociones. Entonces vienen ahí podcasts, infografías, presentaciones, audios y diversos materiales que nos pueden ayudar a manejar la tensión y el estrés como estudiantes, pero también lo podemos aplicar con nuestros estudiantes de básica, con nuestros alumnos, para manejar las emociones y los sentimientos. Hay algunos materiales respecto a la empatía, a la comunicación asertiva, a las relaciones interpersonales, el pensamiento creativo, el autoconocimiento y la toma de decisiones. Ojalá tengan la oportunidad de consultar esos links, que puedan ingresar también a la página de tutoría. Quiero decirles que el día martes, por ejemplo, que trabajamos este tema de la docencia durante la pandemia, en el cual tuvimos la participación de docentes, de directivos y supervisores, dejamos a disposición de ustedes un repositorio de cerca de 20 videos en donde docentes de educación básica dejan esas recomendaciones, esos tips para trabajar a distancia. Entonces, hacen alusión a algunas apps, a algunos recursos digitales, pero también a materiales y estrategias. Entre ellas está precisamente esto que refieres, Mónica, a cómo mantener la atención y disminuir el ambiente disruptivo en esta dinámica de la enseñanza y aprendizaje, en este proceso tan importante. Y bueno, hay varias sugerencias, reitero, en la página de tutoría, que también está el link en el chat. Pueden ingresar específicamente el día martes, le dan clic dentro de esta jornada de la semana de tutoría Infórmate y podrán acceder a estos videos con consejos de docentes en servicio. Muy bien. Bien. Maestra, un comentario antes de que continúe, referente a lo que la pregunta de la compañera Mónica. Bien, esto creo que va para todos. Lo que, si tú asimilas que exista ruido en tu salón de clases y lo igualas al no tener control, esto no tiene que ser así, porque inclusive puede haber ruido en tu salón de clases, pero aún así tú tienes control. Y esto viceversa, el hecho de que los niños te mantengan atención solamente a ti, no implica que en realidad el niño te esté poniendo atención. Entonces sí debes de ser muy acertada en tus estrategias para que no solamente sean estrategias para mantener a los niños en actividades, sino que sean estrategias diversificadas a las características de tus alumnos. Y solamente era eso, maestra. Muchas gracias, Claudia, por hacer esa acotación, muy amable. Katia, ¿querías comentar algo? Katia Valdés Gómez. No, vi como que moviste la mano, pensé que querías participar. ¿No? Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, algún comentario, algo que quisieran externar justo ahora que están sus compañeros aquí presentes? Reitero la invitación para plasmar en el chat alguna duda. Les recuerdo, importante también registrar su nombre completo sin abreviaturas, el grado y grupo con la finalidad de generar ese registro y elaborar las constancias de asistencia de manera adecuada. Eviten abreviar su nombre, por favor. Escriban sus datos de identificación completos para dar seguimiento a esta entrega que en semanas próximas se les estarán haciendo llegar y publicando la forma de envío en el boletín institucional. A ver si alguien quiere hacer uso de la voz. Bueno, nos quedan pocos minutos. Yo les pediría a nuestros invitados si gustan compartir algún mensaje de cierre. Sabemos que siempre es necesario dejar esa oportunidad de promover el diálogo, de motivar y de incentivar a nuestros colegas, porque finalmente como comunidad normalista tenemos que hacer esas alianzas, esas redes de apoyo son indispensables. Y bueno, quisiera que iniciáramos, Nati.
¿qué mensaje puedes dirigir a tus compañeros de primer grado? Bueno, antes que nada, de que la carrera de la docencia es muy bonita, nada de fácil durante el trayecto académico, siempre son retos de los cuales como estudiantes debemos de afrontar y sacar lo mejor de nosotros, ya que pues es es muy bonito para nosotros terminar cierto curso, cierto grado y ver todo lo que aprendimos, porque a veces entre tanto de que tantas cosas que tenemos que hacer, al final nos damos cuenta de que pues aprendimos poco, mucho, la práctica, los cursos van abonando hacia nuestra formación. De igual manera, para nosotros es frente a ustedes, de que nos hayan tomado en cuenta a nosotros y pues que les deseo lo mejor y de que pues espero pronto a algunos conocerlos. Igualmente que su formación como la formación es constante, que no se rindan y que cada obstáculo puedan lograrlo, puedan lograr cruzarlo. Muy bien, gracias, Nati, muy amable. Maestra en formación, Claudia, por favor. Sí, pues yo les deseo el mejor de los éxitos. La Benemérita es una gran escuela, aunque iniciaron semestre virtual, no esperen con ansias lo presencial, el de llegar a la escuela, ver la piedra, conocer todos los espacios que la escuela tiene y tomar todos los cursos que ésta nos proporciona de alguna manera para seguirte formándote como docente. Y sí, igual recargándole el hecho del normalismo, de ese compañerismo entre nosotros, y si en algún momento de la carrera o inclusive en estos tiempos, pues se les llega a dificultar algo, con confianza se pueden comunicar conmigo. Aquí también está mi compañero David, y el siempre estar apoyándonos entre nosotros, pues siempre abriendo las puertas a ustedes, así como mis otros compañeros abrieron cuando yo recién ingresé. Y pues nada, compañeros, mucho éxito y que mejor se la pasen en esta estadía de la BEN. Muchas gracias. En efecto, esperamos con ansias recibirles, conocerles en la presencialidad y, bueno, emprender diversos proyectos significativos que coadyuven en su formación integral. Vladimir, tu mensaje, por favor. Sí, maestra. Bueno, le agradezco la oportunidad de que se nos haya tomado en cuenta, porque de manera personal fue enfrentarme a estos 4 años y pues en este momento realmente, justo ahorita le acabo de enviar un mensaje a mis compañeras de que es un momento muy, muy emotivo realmente, porque esto es algo que yo anhelaba, que yo siempre he anhelado hacer, pero que también me ha costado mucho en el tiempo con mi familia, con el tiempo con mis compañeros, situaciones personales y saber sobrellevar el aspecto profesional y el aspecto personal es muy complicado y no es pretexto uno del otro en ningún sentido, ¿no? O sea, ni el profesional tendría que afectar tu vida personal, ni la vida personal tendría que afectar tu ambiente profesional, pero esta parte creo que si ustedes lo anhelan y lo quieren hacer, pues es seguro que lo van a lograr, ¿no? No es algo fácil, no es un camino recto, es un camino en el que te puedes enriquecer a partir desde tus compañeros, de tus maestros, de los regaños, de los éxitos que vayas teniendo, de tus fracasos, de las frustraciones, de los retos, porque el reto también implica una oportunidad, ¿no? Y saber que vas a estar allá afuera y que vas a ser a lo mejor el único ejemplo para tus alumnos, ¿no? Y que a lo mejor vas a ser el único momento de felicidad para tus alumnos. Y esa parte de las emociones
no se tiene por qué perder y espero que ustedes tengan la oportunidad de estar en la normal como estudiantes, aprovechar los momentos de convivencia, los momentos de clase, y ya se darán cuenta de que toda esta parte te enriquece profesionalmente, emocionalmente. Y hablaba con mis compañeras de una situación que a veces uno no pone atención a las clases en la normal. Un día en específico es en Día de Muertos, cuando se está llevando afuera la fiesta de los altares, que vemos y sentimos el olor de la flor de cempasúchil y queremos estar allá afuera, ¿no? Entonces esa parte de las emociones a veces también te motiva a estar ahí, ¿no? Y uno debe ser motivador también de sus alumnos. Y creo que con esto ya concluyo. Muchas gracias. Y es que en efecto, como docentes en formación es necesario tomar decisiones para liderar, inspirar y transformar. Es por ello que me permito presentar, compartir pantalla y presentarles las constancias a quienes nos acompañaron esta mañana. Ahí es visible el archivo. Lo leo de manera textual. La Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique Cerrepsamen, a través del área de tutoría, otorga la presente constancia a Claudia García Uribe por su destacada participación en el foro dirigido a estudiantes, habilidades digitales y hábitos de estudio, realizado el día 12 de marzo del año 2021 en el marco de la Semana de Tutoría Infórmate, con un trabajo académico online de 2 horas a través de la plataforma Meet. Jalapa, Veracruz, a 12 de marzo del 2021, y firma la maestra Amelia Manillel Guzmán Sánchez, subdirectora de docencia, y una servidora, maestra Nancy Toralba Contreras, jefa del área institucional de tutoría. De igual manera, se otorga la constancia a Natividad Mancilla Torres y a Vladimir Pérez Morales. Muchas gracias por su destacada participación, gracias por su generosidad al compartirnos su experiencia, su pensar, su sentir, por emocionarnos en todo este momento. A lo largo de estas casi 2 horas tuvimos la oportunidad de coincidir y espero que este sea el primero de muchos acercamientos, de muchos espacios que habremos de concretar con ustedes, con estudiantes de primer grado y con toda la comunidad normalista, para ir promoviendo esta formación integral, para redimensionar la importancia de la tutoría en su formación complementaria. Y bueno, que sepan todos ustedes que este espacio es de ustedes, es para que generen este encuentro, es para que se encuentren también con sus tutores. Quiero decirles que la semana última, previa a las vacaciones, el día miércoles 24 de marzo, tendrán su 4ª jornada de tutoría virtual. Es necesario que generen esta disposición, los links pertinentes para encontrarse con sus tutores. Y un insumo importante para esta jornada es que presenten su proyecto de vida. En el boletín institucional y de igual manera en los links que se hicieron llegar a lo largo de la semana a los jefes de grupo, en el chat habilitado en esta sala también se compartió el link para acceder al formato sugerido. La intención es que ustedes construyan en un primer momento este proyecto de vida atendiendo el aspecto personal, académico y profesional, y que puedan presentarlo a sus tutores para que juntos diseñen este plan de acción tutorial y garanticen ese acompañamiento y seguimiento puntual de su estancia en nuestra escuela. Ustedes son muy importantes. Nos interesa que ustedes permanezcan y sean parte de esta comunidad estudiantil, que logren titularse, egresar de nuestra alma mater e incorporarse de manera exitosa al mercado laboral. Así que les agradezco su asistencia, su participación, que tengan excelente día. Buenas tardes. Gracias a usted, maestra. Hasta luego.